Muy buen día, Josefina, María Josefina. Bienvenida a esta segunda sesión de Espacios Abiertos con su asesor virtual de nuestra semana número 3 de nuestro módulo número 14, El Universo Natural. Les recuerdo mi nombre es Francisco Javier Camacho Flores y he sido su asesor virtual durante este módulo número 14. En esta semana nosotros estamos observando los temas de nuestra unidad número 3, los sistemas vivos, y estamos integrando los conocimientos de nuestra semana número 1 y número 2 y aprendiendo acerca de nuevas ciencias experimentales. Bueno, algunos tópicos de otras ciencias experimentales. Los propósitos, jóvenes, de esta semana es que nosotros aprendamos sobre la relación entre materia y energía, pero algo muy importante en los seres vivos, y que reconozcamos las características que hacen diferente a la materia inerte de los organismos vivos. Conoceremos acerca de esos procesos vitales que tienen los seres vivos y que la materia inerte no posee, o bien estas características que diferencian a un ser vivo de un ser no vivo. Y vamos a reflexionar también de cómo es que todos esos organismos vivos están relacionados en sistemas biológicos complejos. Jóvenes, en esta sesión ustedes pueden tomar directamente el audio de esta plataforma y realizar directamente las preguntas que crean convenientes para resolver las dudas que han surgido en esta semana o acerca de nuestras actividades integradoras. Algún comentario de nuestros recursos que tenemos en esta semana. Eso también cuenta como una participación. Em, Se está generando un video de esta sesión, el cual se subirá a la plataforma de YouTube. Aquí ustedes pueden escribir sus preguntas en la sección de comentarios. Lo más importante es que sigamos las normas de comunicación virtual. Ok, chicos, el miércoles pasado nosotros dimos una explicación en nuestra primera sesión de esta semana de nuestra actividad integradora número 5. He recibido ya varias actividades, la mayor parte de ellas muy buenas. He notado ahora sí algo representativo, eh, pero sigue siendo frecuente. Saccharomyces, jóvenes, Cleveromyces, no son organismos pluricelulares. Tampoco lo que es Penicillium, no son organismos pluricelulares. Estos son hongos unicelulares. Por favor, no confundan lo que son los organismos unicelulares con organismos pluricelulares. El hecho de que sean hongos no quiere indicar que sean únicamente pluricelulares. Existen hongos unicelulares. Si tienen alguna duda, chicos, respecto de nuestra actividad integradora número 5, por favor, al final de esta sesión, porque se nos quedó pendiente dar una explicación de nuestra actividad integradora número 6. Asimismo, también los invito a que vean la grabación de la sesión de su ADD que dio el día martes y la grabación de la sesión que nosotros tuvimos el día miércoles. Ahí abordamos de forma importante lo que es nuestra actividad integradora número 5 y también hablamos acerca de algunos tópicos muy importantes para realizar nuestra actividad integradora número 6. Vamos de lleno a lo que es nuestra actividad integradora número 6. Si nos queda un poco de tiempo, regresamos con nuestra actividad integradora número 5. María Josefina, los ejemplos, de preferencia escritos, si usted además los quiere acompañar con imágenes, adelante. Pero lo importante es que ejemplifique eh, esa red trófica, que coloque ejemplos y no generalidades. Tal vez una lombriz es un organismo descomponedor, colóquelo.
Los hongos son organismos descomponedores, pero no lo hagamos de forma genérica. Ah, los hongos. No, en particular, ¿qué tipo de hongo? Y hay muchísimos hongos. Organismos consumidores. Ah, si son consumidores, entonces los herbívoros son consumidores y también los carnívoros. No, vámonos con ejemplos. Un león es un depredador, depreda, por ejemplo, a un consumidor como puede ser una liebre, y ahí ya tengo el ejemplo. Y un organismo eh, descomponedor. Pongo un hongo que se encuentra en el suelo, como por ejemplo un actinomiceto, y ahí ya tengo un ejemplo de cada uno de ellos. Es importante que no lo hagan de forma genérica. Las plantas. Sí, bueno, ¿qué tipo de planta? Los herbívoros. Bueno, ¿qué tipo de herbívoros? Un conejo, una vaca, un rinoceronte. Carnívoros, pues tal vez sea un oso grizzly, un lince. Ejemplifiquemos de forma correcta, por favor. Para nuestra actividad integradora número 6, el propósito es comprender los procesos de asimilación de energía en los seres vivos a partir de su nutrición. Nosotros ya aprendimos que existen una nutrición que es autótrofa y una nutrición que es heterótrofa. Dentro de los autótrofos existen organismos que son fotoautótrofos y quimioautótrofos, es decir, existen todavía organismos especializados dentro de este tipo de nutrición, mientras que para los organismos heterótrofos existen los que son quimioterótrofos, quimiolitoheterótrofos y subclasificaciones. En general, nosotros vamos a ver lo que es la nutrición únicamente a aquellos que son autótrofos y aquellos que son heterótrofos. Recuerden, los organismos autótrofos son aquellos que pueden sintetizar todas las sustancias que necesitan a partir de nutrientes inorgánicos. Mientras que los organismos heterótrofos, como el ser humano, nosotros no podemos sintetizar todo lo que nosotros necesitamos y cuando nosotros hablemos acerca de las biomoléculas, nos daremos cuenta de qué sustancias son las que necesitamos y nosotros no podemos producir. ¿Ok? Bueno, para nuestra actividad integradora número 6, nosotros necesitamos conocer los procesos de nutrición, saber acerca de los procesos de asimilación de energía, identificar la clasificación de la materia. En nuestras actividades, jóvenes, pongamos muchísima atención. En nuestra actividad integradora número 5 nos piden que nosotros hagamos una portada, es el inicio de nuestro documento, una hoja independiente, una página independiente, donde se encuentran nuestros datos de identificación. Si nosotros atiborramos nuestro documento con nuestros datos de identificación e iniciamos nuestra actividad, perdón, perdón, eso no es una portada. Por favor, realícenla de forma correcta. Ahora bien, para nuestra actividad integradora número 6, no nos están exigiendo el que nosotros coloquemos una portada. Aún así, yo les recomiendo que realicen una portada con sus datos de identificación porque esto hace más formal nuestra actividad. ¿Qué es lo que vamos a realizar? Esta actividad, estas dos actividades, tanto 5 como 6, son actividades sencillas a comparación de lo que nosotros veníamos haciendo. Mas no por ello quiere decir que son simples. Nosotros vamos a condensar cada uno de los puntos que se nos están solicitando con nuestras propias palabras. Nosotros vamos a explicar con nuestras propias palabras en un párrafo de 5 o 8 renglones la diferencia entre los diferentes tipos de nutrición y su alimentación. Vamos a colocar 3 ejemplos de organismos productores, consumidores y descomponedores según la red trófica y vamos a clasificar cada uno de acuerdo con su nutrición que se lleva a cabo. Si ese organismo es autótrofo o si ese organismo es heterótrofo. Recuerden, nosotros cuando conocimos los diferentes organismos vivos,
platicamos acerca de quiénes son heterótrofos, quiénes son autótrofos, para que se nos facilite más todavía esta actividad. Vamos a explicar con nuestras propias palabras en un párrafo de 5 a 8 renglones la relación entre materia y energía que se observa en el metabolismo celular. Vamos a describir con nuestras propias palabras 4 biomoléculas orgánicas esenciales para la vida. Vamos a explicar también con nuestras propias palabras en un párrafo de 5 o 8 renglones el papel que tiene el anabolismo y el catabolismo en los procesos de nutrición y sus diferencias. Algo que nosotros también ya abordamos dentro de esos procesos vitales que son muy importantes. Vamos a abordar una vez que terminemos nosotros nuestro documento con la siguiente nomenclatura, nuestros apellidos, guión bajo, nuestro nombre y la clave de esta actividad, que es M14S3AI6. Jóvenes, nosotros ya platicamos acerca de esos organismos autótrofos. Los organismos autótrofos se clasifican también, o se subclasifican como organismos fotoautótrofos, aquellos que pueden recibir, captan la energía a través de la luz, o quimioautótrofos, aquellos que mediante procesos químicos pueden captar esa energía para su metabolismo. Ambos son organismos autótrofos, quiere decir que tienen la capacidad de sintetizar todas las sustancias que necesitan para su estructura, para su metabolismo, para su crecimiento y desarrollo. ¿A partir de qué? A partir de componentes inorgánicos. Este tipo de organismos fabrican su propio alimento. Se les conoce o los podemos clasificar también como organismos productores. Lo fabrican a partir de moléculas inorgánicas como agua, sales minerales y dióxido de carbono en el caso de las plantas. Su metabolismo es un proceso anabólico a partir de moléculas inorgánicas. ¿Ok? ¿De dónde obtienen estos organismos su energía? Por ejemplo, los que son fotoautótrofos a través de la energía luminosa, principalmente por medio de la luz del sol. De ahí captan esa energía. Una vez que tienen energía, pueden sintetizar y captar ese dióxido de carbono y convertirlo en moléculas orgánicas. O bien, como algunas bacterias, la mayor parte de las bacterias son heterótrofas, pero existe un grupo de bacterias muy reducido, pequeño grupo, que obtienen energía a partir de procesos redox o de oxidorreducción, a partir de la reducción de esos compuestos orgánicos. Generalmente son bacterias que convierten de nitratos a nitritos o bacterias oxidantes del hierro. Eh, aquellas que también existen bacterias que utilizan la energía lumínica, sí. De hecho, tienen una sustancia análoga a la clorofila que se llama bacterioclorofila. Este tipo de organismos cuentan con orgánulos o organelos especializados. Sí, por ejemplo, las plantas poseen cloroplastos. En los cloroplastos se encuentran los tilacoides. Y en la membrana de estos orgánulos celulares es donde se llega a captar esa energía lumínica para convertirla en energía biológica y a partir de esta se puedan sintetizar todos los componentes que estos seres vivos necesitan. ¿Qué ejemplos podemos nosotros tener? Pues cualquier tipo de planta. Y incluso por eso nosotros consumimos plantas y los frutos de las plantas, un árbol de naranjas, un árbol de guayabas, el cilantro, un tubérculo como la cebolla o como una papa, pastizales, cereales como el maíz, el trigo, el sorgo, el centeno, incluso flores como una flor de calabaza o eh, diferentes productos como un chayote, es una planta. Son organismos autótrofos. Tenemos muchísimos ejemplos de ellos. Ahora bien, ¿qué son esos organismos heterótrofos? Son organismos que no pueden fabricar todo lo que necesitan. Debido a esto, necesitan consumir esas moléculas ya preformadas y es por ello que consumen a otros seres vivos. Por ejemplo, el ser humano, les comentaba, el ser humano consume puerco, pollo, peces, conejo, consume hortalizas como el cilantro, como las lechugas,
consume los frutos de las plantas, como una pera o una manzana, e incluso consumimos microorganismos en productos fermentados, como el yogur, como el queso. Y a partir de estas moléculas ya preformadas, los organismos heterótrofos las toman para su crecimiento y desarrollo o bien para fabricar energía, pero hablaremos poco más adelante acerca de ese metabolismo. ¿De dónde obtienen su alimento? Pues a partir de moléculas orgánicas que ya están preformadas en otros seres vivos. Es decir, el tipo de metabolismo es un proceso anabólico a partir de moléculas orgánicas, las cuales ya previamente han sido preformadas. ¿De dónde obtienen su energía? A través de procesos biológicos o bien a través de procesos químicos, a partir de procesos oxidativos, como lo es la respiración celular, o a partir de procesos fermentativos, como lo utilizan algunas bacterias. Bacterias acidolácticas con las que hacemos yogur, bacterias de fermentación alcohólica con las que nosotros podemos fabricar vino, cerveza o un tepache. Los organismos heterótrofos cuentan con organelos especializados, no análogamente a como son los cloroplastos. No cuentan con un organelo especializado que nos permita captar energía como los organismos autótrofos. ¿Qué ejemplos tenemos? Todos los animales, todos, absolutamente todos los animales. Y desde ahí hablar de un animal, hablamos de cangrejos, hablamos de los grillos, de las arañas, de un conejo, de un zorro, un mapache, una vaca, un ornitorrinco, el ser humano, una ballena, los peces, un caracol. Todos ellos son animales y todos los animales son organismos eh, heterótrofos. No se preocupe, Octavio, lo bueno es que se ha conectado. De todas maneras, no se preocupe, se están generando una grabación de esta sesión. Así como todos los animales son organismos heterótrofos, también todos los hongos. No sé si les platiqué en la sesión pasada, los hongos tienen una función muy importante en los ecosistemas. De hecho, se les conoce como organismos saprófitos o saprófagos, porque tienen la tarea de descomponer la materia muerta y recuperar esos nutrientes hacia el suelo. Esa es una función muy importante. Eh, los hongos pueden ser unicelulares como lo es Penicillium, Saccharomyces, Klebsiella. Son hongos unicelulares. Por favor, no los confundan con pluricelulares. Y por supuesto que hay hongos pluricelulares, como los champiñones que nosotros comemos, como un hongo portobelo. Los hongos no son plantas, son otro reino diferente con características particulares. La mayor parte de las bacterias, si no es que de un alto porcentaje, son organismos heterótrofos. Son muy pocas las bacterias que son autótrofas. Y todos los parásitos como las amibas, los organismos dinoflagelados, son organismos heterótrofos, ¿ok? Espero que ya no quede confusión respecto de organismos unicelulares y pluricelulares, de lo que son organismos autótrofos y heterótrofos. Y con esto, jóvenes, nosotros vamos a explicar algo que es importante, un tema de lo que puede ser ecología y biología. En la imagen que yo les muestro en pantalla está representada lo que es la red trófica o también es conocida como la cadena alimenticia. Y a propósito, está esquematizada en forma de una pirámide. Todas las pirámides, siempre la base es muchísimo más grande que la punta de esta. Y dentro de una red trófica existe un intercambio de materia y energía en los diferentes niveles que se están ejemplificando. La base de esta pirámide, la base de esta red trófica, nosotros vamos a encontrar a los organismos pluricelulares. Perdón, organismos productores. ¿Ok? Dentro de estos organismos que son productores, vamos a encontrar a quién? A las plantas.
Todas las plantas son organismos productores. Permítanme un segundo, por favor. Perdón. Dentro de esta red trófica, entonces, nosotros encontramos que la base, donde se encuentran los organismos productores, es lo que soporta toda esa pirámide. Encontramos a los organismos productores que son las plantas, eh, plantas leñosas, arbustos, hortalizas, flores. Es grande y tiene que ser grande porque es el soporte y el sustento de todos y cada uno de los niveles superiores. En el siguiente nivel nosotros vamos a encontrar a los organismos que se consideran consumidores primarios. Los consumidores primarios vamos a encontrar a lo que son organismos herbívoros principalmente. ¿Y por qué? Porque se alimentan de los productores primarios. Los productores primarios, recuerden, son organismos autótrofos, por eso tenemos a las plantas. Y los consumidores primarios se alimentan de ellos. En el siguiente nivel nosotros vamos a tener a los consumidores secundarios, donde vamos a tener organismos herbívoros también y organismos que son omnívoros. Estos se pueden alimentar tanto de los organismos productores, pero también de los consumidores primarios. Ese es su principal alimento. Y en la cima de esta red trófica, nosotros vamos a encontrar a los consumidores terciarios. Y dentro de estos, nosotros vamos a tener a los organismos que principalmente son carnívoros. Estos se van a especializar y su consumo principal son los consumidores secundarios. Estos se conocen también como depredadores y están en la cima de esa red trófica o de la cadena alimenticia. Cuando cada uno de estos niveles se encuentra en equilibrio y se tiene que encontrar en equilibrio, hay algo muy importante que les mencioné. Existe un intercambio de materia y energía entre cada uno de estos niveles. Imaginen que la base de esta pirámide donde se encuentran los organismos productores es extremadamente grande, es decir, hay de muchos árboles, hay muchas plantas. ¿Esto qué significa? Que tienen cada vez más alimento lo que son los consumidores primarios. Y si tienen más alimento, se reproducen más. Si se reproducen más, va a haber más alimento para los consumidores secundarios y esos también van a tener una oportunidad de aumentar en cuanto al número de individuos o de especies de cada uno de estos. Y esto crea un festín para los consumidores terciarios o para estos depredadores. Si se encuentra sano el nivel inferior, se encuentran sanos los niveles superiores. Ahora, un caso contrario, ¿qué es lo que pasa si se ve muy reducido la base de esta pirámide? Esto va a crear o restricción de alimento para los consumidores primarios y a su vez para los consumidores secundarios y a través de esto para los consumidores terciarios. Es decir, si se afecta a uno de estos niveles, repercute en los niveles superiores.
Ahora, ¿qué es lo que pasaría, por ejemplo, si aumenta en enorme cantidad lo que son los consumidores primarios? Que haya una mayor cantidad de conejos, que haya una mayor cantidad de vacas. ¿Qué es lo que va a pasar? Van a acabarse completamente todo o gran parte el nivel inferior donde se encuentran las plantas. No van a dejar alimento para otras especies. Esto va a crear una bonanza para la especie en mayor número, pero va a repercutir directamente en tanto en un nivel inferior como en un nivel superior. En un nivel inferior acabando con la disponibilidad de alimentos y en un nivel superior, ¿debido a qué? Que tal vez ese animal que se esté comiendo todas las plantas no tenga un depredador natural, y si no tiene un depredador natural, no se puede ver controlado en cuanto a número y especie. Eso en cuanto a número y cantidad de individuos, eso crea un desequilibrio. Imaginen que hubiera demasiados depredadores. Si hay demasiados depredadores, pues se comen a los niveles inferiores, tanto a consumidores primarios como secundarios, pero los consumidores terciarios no se alimentan de los organismos productores, no comen plantas. Entonces, al acabar con los niveles inferiores, también están condenados a reducirse en número y donde se encuentran los organismos productores no se va a ver afectado. ¿Ok? Pero esto crea desequilibrios dentro de los ecosistemas. Si nosotros reducimos cualquiera de estos niveles, se va a ver repercutido tanto en un nivel superior como en un nivel inferior. ¿Y dónde encontramos entonces a los organismos descomponedores? Los encontramos en todos los niveles, como les comenté, principalmente, y bueno, la función principal de los hongos es descomponer la materia muerta, descomponer un tronco muerto que se encuentra en el nivel de los productores, descomponer, por ejemplo, las excreciones de los productores primarios, los cadáveres de cada uno de los niveles superiores y recuperando esos componentes a lo que son el suelo para que sirva como fertilizante y propios nutrientes para que puedan crecer más plantas. Tienen un papel muy importante. Existen, por ejemplo, algunos otros especies que también tengan una función descomponedora, sí. Por ejemplo, los escarabajos tienen una función como consumidor, pero también como un organismo descomponedor. Y eso pasa también, por ejemplo, con diferentes variedades de lombrices, que además juegan un papel muy importante, ya que crean o cavan pequeños túneles en el subsuelo. Esto mantiene aireado el suelo y es muy importante para la salud de los organismos productores. Es muy sano para las plantas. Entonces, espero que haya quedado claro esta parte de los organismos productores, consumidores y descomponedores. Una pregunta que nos hacía María Josefina hace un momento. De preferencia, ejemplifiquemos con el nombre preciso de el ser vivo que nosotros estamos ejemplificando y podríamos poner también una imagen si nosotros así lo deseamos. Ahora bien, ¿qué es el proceso de nutrición celular? Em, este proceso pasa tanto en organismos autótrofos como en organismos heterótrofos, ¿ok? Pero los organismos autótrofos no necesitan comer nada. No, 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 no es que no necesiten comer o no lleven a cabo esos procesos biológicos. Ellos tienen la capacidad de sintetizar todo lo que necesitan, sintetizan esos nutrientes y los utilizan también para fabricar energía, como los organismos heterótrofos. Solo que los heterótrofos tomamos eso que ya está formado, lo tomamos y producimos nuestra energía. Aquí se lleva un proceso donde nosotros obtenemos energía a través de la materia. A esa materia le llamamos nutrientes, el ser humano esos nutrientes le llama alimentos y los consumimos en forma
de un platillo, de un alimento, de una torta, un taco, un tamal. Esa es la forma de cómo nosotros consumimos alimentos, es nuestra alimentación, ¿ok? Dentro, dentro de estos alimentos nosotros encontramos biomoléculas. Las biomoléculas tienen funciones muy importantes. Dentro de las principales biomoléculas que nosotros vamos a encontrar y que necesitamos en los nutrientes son los lípidos, los carbohidratos, las proteínas, y no necesariamente necesitamos nosotros consumir ácidos nucleicos, pero también ahí se encuentran. Estos son importantes y más adelante lo mencionaremos. Todos los organismos vivos, como un sistema termodinámico, es un sistema abierto, es un sistema que intercambia materia y energía. Existe esa transferencia. La materia entra a un organismo como un nutriente, se transforma y aquello que no se necesita se excreta. Esa materia nosotros la podemos convertir en energía o tomamos la energía a partir de esa materia para llevar a cabo todas esas funciones biológicas. Además, también de esas biomoléculas orgánicas, que son las principales, también necesitamos de biomoléculas inorgánicas. La más importante es el agua, pero también nosotros necesitamos muchas sales minerales. ¿Por qué? Porque juegan un papel muy importante dentro de ese proceso de nutrición celular. Cada uno de los nutrientes que nosotros conocemos tiene una composición particular. Por ejemplo, los compuestos cárnicos tienen un elevado contenido de proteínas de alto valor biológico y donde también nosotros podemos encontrar proteínas, pero la calidad o el valor biológico no es elevado debido a la ausencia de dos aminoácidos como es la metionina y la lisina, aminoácidos azufrados. eh, no se consideran de alto valor biológico, pero por supuesto que son importantes en vegetales, como las leguminosas, como las lentejas, la soya, el frijol o los garbanzos. Algunos otros tipos de alimentos a los que les llamamos hortalizas, como las lechugas, la espinaca, el cilantro, el perejil, nos proporcionan vitaminas, nos proporcionan minerales. Las frutas nos proporcionan muchos azúcares, y los azúcares nos brindan muchísima energía, además de vitaminas. Los tubérculos, como la papa, nos proporcionan cantidades muy importantes de carbohidratos y también de vitaminas. Lo importante de los procesos de alimentación y de nutrición, y afortunadamente en nuestro país tenemos a disponibilidad una enorme variedad de alimentos. Gracias a eso, nuestra nutrición puede ser muy completa. Y hablando particularmente de la nutrición debe de ser suficiente y sobre todo con alimentos de calidad. ¿Para qué? No solamente que sea suficiente y mucho menos en exceso, pero con nutrientes de calidad. ¿Por qué? Porque podemos comer mucho, pero sin nutrientes de alta calidad, únicamente voy a desarrollar obesidad y eso me puede llevar a padecer algún otro tipo de enfermedad, como puede ser hipertensión, como puede ser diabetes, eh, como puede ser alguna patología por un desequilibrio en este proceso de nutrición y en mi proceso de alimentación. El comer una hamburguesa, el comer una pizza, ¿me hace daño? Claro que no, pero el comer un exceso de ello sí, comerlo a diario. Es importante y para eso existen especialistas como los nutriólogos y como los médicos, quienes nos pueden orientar y que también ustedes pueden acudir a cualquier centro de salud federal, municipal, estatal, y se les va a brindar asesoría de forma gratuita. Ustedes vayan a su centro de salud y establecen fechas por semana donde dan pláticas y consejos para poder alimentarnos de una mejor forma. Y con ello, mantener nuestra salud, recuperar nuestra salud o poder mejorar nuestra calidad de vida si es que nosotros ya padecemos alguna enfermedad. Por ello es muy importante y comprendiendo estos procesos, se lleva a cabo la simulación de la energía
dentro de la célula. Las células cuentan con orgánulos especializados como las mitocondrias que les permiten extraer toda esa energía a partir de los nutrientes que nosotros conocemos. Y a partir de esos nutrientes vamos a platicar principalmente de lo que son los bioelementos. Nosotros en nuestra actividad integradora número 5 conocimos acerca de esos, de nuestra estructura. Les comenté el miércoles pasado, todos los seres vivos tenemos en común 8 características. Dentro de esa tenemos lo que es la parte de la estructura. Todos los seres vivos estamos conformados en la misma proporción de los mismos elementos y bioelementos, así les vamos a llamar los que conforman a los seres vivos. Desde una diminuta bacteria, como puede ser Escherichia coli, un pequeño hongo, hasta una enorme ballena, tenemos la misma proporción. Claro que en diferentes cantidades, pero en la misma proporción. Aquellos elementos que nosotros encontramos en la tabla periódica y que se encuentran en mayor cantidad, les vamos a llamar bioelementos primarios, como lo es el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el azufre y el fósforo. Aquellos que se encuentran en menor cantidad pero que son muy importantes, los vamos a llamar bioelementos secundarios, como el magnesio, el calcio, el sodio, el potasio y el cloro. Y aquellos que se necesitan en una muy pequeñísima cantidad, pero que son indispensables, por ejemplo, podemos tener al hierro, al manganeso, al cobre, al cobalto, al cromo, al boro o al yodo, entre otros. A estos los vamos a conocer como bioelementos. Principalmente cuando los bioelementos primarios, y es a partir del carbono, que reacciona consigo mismo y los demás elementos, forman biomoléculas. A estas las vamos a clasificar como biomoléculas orgánicas. Y aquellas que no poseen carbono las vamos a conocer como biomoléculas inorgánicas cuando se encuentran en los seres vivos. Las biomoléculas inorgánicas que son muy importantes, por ejemplo, es el agua, las sales minerales como el cloruro de sodio, el cloruro de potasio, gases como el dióxido de carbono para las plantas, pero las más importantes y las que nosotros debemos de explicar son las biomoléculas orgánicas. Bueno, primeramente vamos a tener a lo que son los carbohidratos. Los carbohidratos en organismos heterótrofos como lo es el ser humano, como puede ser un burro o un camello. Los carbohidratos tienen la función principal de proveernos de energía. Los carbohidratos son moléculas muy grandes, pero están formadas de pequeñas unidades llamadas monosacáridos o moléculas de azúcar. Estas, cuando reaccionan consigo mismo, forman estructuras de alto peso molecular, a las cuales las conocemos como carbohidratos. Y a los carbohidratos nosotros les llamamos harinas, les llamamos, o los encontramos en los cereales o en los tubérculos. Los carbohidratos nos proporcionan energía hasta 4 kilocalorías por gramo o 17 kilojoules por gramo. En el ser humano, los carbohidratos, su principal función es proporcionarnos energía. Pero en otros seres vivos, como son las plantas, los carbohidratos les sirve también para proporcionar energía de forma muy rápida, al igual que al ser humano o a los animales o a las bacterias o a los hongos. Esa es la principal función de los carbohidratos, pero también tiene otra función en las plantas, una función estructural, ya que estas moléculas de monosacáridos o estas moléculas de azúcar también van a crear y van a reaccionar entre ellas, formando moléculas de alto peso molecular, pero van a formar lo que son celulosas. Las celulosas es lo que conforma el papel o a la madera. Y esta sustancia es parte de la estructura de soporte y sostén de las plantas. En las plantas los carbohidratos tienen una función estructural y una función para proporcionar energía, y en los animales como el ser humano la principal función es dotarnos de energía. La siguiente biomolécula, la siguiente biomolécula es los lípidos. Llamarles lípidos o grasas es exactamente lo mismo.
Los lípidos, al igual que los carbohidratos, están formados por moléculas más pequeñas. Estas moléculas más pequeñas se llaman ácidos grasos. Los ácidos grasos pueden ser moléculas que van desde un peso molecular pequeño hasta un gran peso molecular. Cuando estas reaccionan con moléculas de glicerol, forman lo que son acilglicéridos, monoacilglicéridos, diacilglicéridos o triacilglicéridos, o los conocemos como triglicéridos. Los lípidos nos proporcionan todavía mucha más energía que los carbohidratos. Nos proporcionan 9 kilocalorías por gramo o hasta 37 o 38 kilojoules por gramo en sistema internacional. Los lípidos tienen diferentes funciones. Una de las principales, además de proporcionar energía, o en el ser humano, funcionan como un almacén de energía. Pero no solo eso, también tienen una función de aislamiento. Debajo de nuestra piel y en muchos animales tenemos una capa de lípidos, una capa grasa. ¿Para qué nos sirve estos lípidos? Para evitar perder calor y mantener nuestros procesos homeostáticos. ¿Recuerdan esas características de los seres vivos donde se regulan las condiciones de un ser vivo para llevar a cabo esas reacciones biológicas? Bueno, los lípidos nos aíslan para evitar perder calor. Los lípidos también tienen una función de protección, ya que envuelven a muchos de nuestros órganos internos. También tienen funciones hormonales, ya que son precursores de prostaglandinas, son precursores de cerebrócidos. Los colesteroles son precursores de cerebrócidos, y los cerebrócidos son muy importantes, sobre todo en nuestra etapa preescolar, porque nos ayuda al desarrollo correcto de nuestro cerebro. Los lípidos no son malos. El exceso de estos, por supuesto que lo es, al igual que el exceso de carbohidratos. Pero dentro de los lípidos existen algunos que nosotros no podemos sintetizar y les vamos a llamar ácidos grasos esenciales y necesitamos consumirlos en nuestra dieta diaria. De aquí que tengamos a los que conocemos como omegas, que es el ácido leico, el linoleico y el linolénico, omega 3, 6 y 9. Esos ácidos grasos nosotros no los podemos sintetizar, no los podemos producir, necesitamos consumirlos dentro de nuestra dieta diaria. Las proteínas tienen muchísimas funciones, muchas funciones. Una de esas funciones, al igual que los carbohidratos y los lípidos, es proporcionarnos energía. Las proteínas, al igual que los carbohidratos, nos proporcionan 4 kilocalorías por gramo. Las proteínas, como los carbohidratos y los lípidos, también están hechos de pequeñas unidades, de pequeñas moléculas llamadas aminoácidos. Existen identificados 124 aminoácidos, pero de esos 124 aminoácidos solo existen 20. Dentro de esos 124, solamente 20 forman lo que son las proteínas estructurales en los seres vivos. De esos 20 aminoácidos en el humano, en nosotros no podemos sintetizar de acuerdo a nuestra edad en lo que son 10 u 11 aminoácidos, dependiendo nuestra edad. ¿De dónde tomamos esos aminoácidos? Los tomamos de nuestros alimentos diarios. Hace un momento mencionaba, los productos cárnicos, el huevo y la leche nos proveen de proteínas de alta calidad, de alto valor biológico. También podemos encontrar proteínas en los vegetales, claro que sí, como las leguminosas, como en el frijol, la lenteja, la soya. El problema con las leguminosas es que son deficientes en dos aminoácidos esenciales, como lo es la lisina y la metionina, que son aminoácidos azufrados. Las proteínas, además de proveernos de energía, tienen otras funciones en específico. Tienen funciones de transporte, transportan muchas sustancias.
Tienen funciones estructurales, ya que las proteínas forman nuestros huesos y forman nuestros músculos. Tienen funciones de movilidad, ya que gracias a ella nosotros nos podemos mover, desplazar, gritar, bailar, correr, hablar. Las proteínas también tienen una función catalítica. Además, también tienen funciones de protección, ya que nuestro sistema inmunológico nos defiende gracias a las proteínas. Y una de sus funciones muy importantes tienen funciones de catálisis en unas moléculas de proteínas que se llaman enzimas. Y las enzimas son las que hacen que nosotros desarrollemos nuestro metabolismo de forma adecuada. Finalmente tenemos a lo que son los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos existen de dos tipos, lo que es el DNA o el ácido desoxirribonucleico y el RNA, el cual es el ácido ribonucleico. Al igual que los carbohidratos, lípidos y proteínas, los ácidos nucleicos están formados de nucleótidos como la citosina, la timina, el uracilo, y estas están formadas a su vez de bases púricas y pirimídicas. ¿Pero por qué son importantes? En el ácido nucleico que se llama ácido desoxirribonucleico o DNA, ahí se encuentra la información química de quién soy yo, de qué color son mis ojos, de qué color es mi cabello, cuál es la forma de mis uñas. Ahí se encuentra la información química o la información biológica de quién soy yo. Pero además de eso, se encuentra la información química de lo que yo necesito, de las proteínas que me conforman, las proteínas que necesito para mi metabolismo, para mi mantenimiento celular. Esa información química es leída por el otro ácido nucleico, el ácido ribonucleico. Este tiene la capacidad de leer esa información química y traducir esa información en proteínas y lo lleva a cabo en los ribosomas. Esas proteínas conforman parte de la estructura de mis tejidos que me ayuda a crecer, a desarrollarme, a mi mantenimiento celular, pero también se encuentra la información para la síntesis de las enzimas. Y las enzimas son muy importantes para el metabolismo, para que yo pueda llevar a cabo esos procesos de digestión, de asimilación de energía, de crecimiento y de desarrollo. Sí, los ácidos nucleicos fueron los últimos entonces porque veo yo una imagen de las vitaminas. No todos los autores consideran a las vitaminas como biomoléculas orgánicas reales. No, no quiere decir que no existan, solo que no las clasificamos como biomoléculas inorgánicas como los carbohidratos o los lípidos o las otras cuatro, debido a algo muy importante. Si nosotros nos damos cuenta, los carbohidratos están hechos de monosacáridos, los lípidos de ácidos grasos, las proteínas de aminoácidos, los ácidos nucleicos de nucleótidos. ¿Las vitaminas de qué están hechas? Están hechas de muchas moléculas químicas, pero todas tienen o son distintas entre sí. No tienen una estructura común entre todo el cúmulo de vitaminas que existe. Es por ello que muchos autores no las consideran como biomoléculas orgánicas. Pero no porque no se reconozcan como biomoléculas orgánicas, no quiere decir que no sean importantes. Por supuesto que se reconoce su importancia. La importancia de las vitaminas radica en que funcionan como cofactores de las proteínas llamadas enzimas. Esto quiere decir que se unen y hacen mejor su trabajo en mi cuerpo, hacen un mejor trabajo metabólico. Es por ello que son muy importantes, ¿ok? Si algunos las consideran o no biomoléculas orgánicas, bueno, eso es de acuerdo a un criterio, pero todos sabemos que las vitaminas son muy importantes para los procesos de nutrición y para que una persona o cualquier ser vivo esté sano. ¿Ok? Pasando a ya esta última parte, nosotros debemos de explicar acerca del metabolismo. Ya lo habíamos explicado el miércoles pasado. ¿Qué es el metabolismo? Es un conjunto de reacciones biológicas o reacciones químicas que se llevan a cabo dentro de un organismo vivo, que le permite a esa célula o a todo un organismo pluricelular el obtener energía y ese crecimiento y desarrollo, pero a través de dos procesos. Bueno, o clasificamos esos procesos en dos. El primero, que es un proceso catabólico,
que le permite al organismo, a través de esos nutrientes, el obtener energía química. Esa energía química se produce como adenosintrifosfato o ATP. Esa es la moneda energética de las células. Es decir, son compuestos de alta energía que llevan esa energía a donde se necesite para los procesos biológicos. A las rutas catabólicas se les conoce como rutas convergentes. Implica procesos, los principales procesos son procesos de oxidación y de degradación de biomoléculas, de esa digestión de esos nutrientes. Algunos ejemplos, por ejemplo, es el ciclo de los ácidos tricarboxílicos o ciclo de Krebs, las fermentaciones, la cadena respiratoria o la glucólisis. La otra parte del metabolismo nos permite ese crecimiento, ese desarrollo, ese mantenimiento celular. Este tipo de reacciones biológicas consume energía. El ATP que es creado es utilizado aquí. ¿Para qué? Para la fabricación de esas biomoléculas que yo necesito. Yo sé que no puedo formar todos los ácidos grasos que necesito, pero aquellos que yo sí puedo crear o que mi organismo los puede crear, pues necesita energía para crearlos y los toma de ese ATP. Implica procesos de reducción a las reacciones biológicas que se llevan a cabo, se le llaman rutas divergentes, y tenemos algunos ejemplos como es la fotosíntesis o la síntesis de proteínas, que se llevan a cabo miles de millones de ese tipo de reacciones en nuestro cuerpo. Permítanme un segundo. Perdón. Entonces, el metabolismo se compone o clasificamos estas rutas en procesos catabólicos y en procesos anabólicos. Uno nos produce energía, esa energía se consume en esa otra parte del metabolismo para mi crecimiento, para mi mantenimiento y desarrollo, para mi restauración de tejidos. Esto lo utilizan tanto organismos unicelulares como organismos pluricelulares, tanto organismos autótrofos como organismos heterótrofos. Esta es una parte común en todos los seres vivos. Es algo que esa materia inerte o los seres vivos no llevan a cabo. ¿Ok? María Josefina, vamos a ver si todavía Octavio está conectado, tenía problemas de conexión. ¿Tienen alguna duda de nuestra actividad integradora número 6? Para aquellos que vean el video, hoy explicamos la actividad integradora 6. El miércoles pasado dimos una explicación acerca de los tópicos y los temas que involucran a nuestra actividad integradora número 5. Les recuerdo, jóvenes traten de entregar sus actividades a tiempo y sobre todo también les recuerdo que contesten las encuestas de esta semana. Lo que es, opina sobre tu módulo número 14 y opina acerca de tu asesor virtual. ¿Por qué es importante? Porque si no hacemos estas encuestas no vamos a tener acceso a los recursos de nuestra semana número 4. Así es, jóvenes, les deseo una muy bonita tarde y buen provecho si es que van a consumir sus alimentos. Ahora, cuando consuman sus alimentos, traten de pensar, ¿qué es lo que tienen mis alimentos? ¿Dónde encuentro los carbohidratos? ¿Dónde encuentro las proteínas? ¿Cuáles son las funciones que el comerme un taquito de suadero, una torta de tamal, un sope con frijoles, en qué me favorece? ¿Ok? Chicos, muy bonita tarde. Hasta luego. Hasta luego, Octavio. Hasta luego, María Josefina. Adiós.